Placer volver a reencontrarnos. Y antes de empezar la sesión, quería compartirles, el equipo de la iniciativa del instituto quería compartirles unas pequeñas informaciones que ya les habíamos adelantado a través de los correos y de los grupos de WhatsApp, pero queríamos volver a reiterarles. Se trata de que próximamente tenemos un par de eventos. Como ustedes ya saben, del 30 de julio al 2 de agosto tendremos nuestro encuentro por la paz justa en Buenos Aires, Argentina. Este es un espacio en el que, bueno, en el que cada año las organizaciones de la Iniciativa de las Américas se juntan para orar, para confraternizar, para compartir los avances de cada organización, pero también para pensar nuestras acciones como movimiento y también renovarnos en nuestra propia teología a través de la metodología hecha carne. Así que este es un encuentro especial en el que les abrimos las puertas para que ustedes puedan participar y queremos también compartirles esto con anticipación para que tengan también la oportunidad de poder comprar sus pasajes, ¿no? Entonces, esta es la invitación. Cualquier duda con relación al registro, por favor, no duden en escribirme a Beca o a mí. Eh, y el segundo anuncio que teníamos para darles es una próxima charla que se llevará a cabo el 7 de mayo. Este 7 de mayo vamos a estar conversando sobre las oportunidades de educación teológica en el extranjero. Entonces, dentro de la Iniciativa de las Américas hay varias organizaciones dedicadas a la enseñanza de la teología que forman parte de nuestro movimiento y estamos sumando esfuerzos para poder abrir oportunidades especialmente a los miembros que forman parte de la iniciativa, de los miembros que forman parte de las organizaciones de la iniciativa. Así que no se pierdan este evento, sí, es una buena oportunidad. No siempre uno tiene la oportunidad de informarse sobre cómo poder estudiar en el extranjero y qué oportunidades existen, así que los invitamos este 7 de mayo, 6 de la tarde, hora Perú, Colombia, 7 p.m. hora Estados Unidos, hora del Este, y 8 p.m. hora Brasil, Uruguay, Argentina, a este evento. Muchas gracias. Igual recuerden, siempre estamos a su disposición para poder responder a más detalles, más preguntas sobre estos eventos. Y ahora quisiera darle el pase a nuestro querido Luis para poder empezar la sesión de hoy. Muchas gracias. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas noches, buenas tardes a todos, a Buenas todas. noches. Bienvenidos, bienvenidas. Y como todas las sesiones que hemos tenido de este cuarto Instituto de las Américas para la Transformación y la Reconciliación, en esta sexta sesión vamos a tener nuestro tiempo de liturgia, nuestro tiempo de encuentro, de comunión, de diálogo con Dios, de espiritualidad, y lo vamos a hacer en esta última sesión a través de un poema de un hermano liturgista, en este caso argentino, de la Iglesia Reformada Argentina, que se llama Gerardo Carlos Oberman, y él es un liturgista muy reconocido en América Latina. Bueno, ha trabajado para el Consejo Latinoamericano de Iglesias, ha estado en la red Crearte, y tiene un poema del año 2017 que se llama Amarte y Seguirte, y está en relación a la importancia de la vocación y del llamado que Dios nos da en Jesucristo, a este llamado de una vida plena y una vida abundante. Así que, como en todo inicio litúrgico, la invitación es a que cerremos los micrófonos. Si quieren, cerramos los ojos, nos relajamos, nos ponemos delante de Dios, mientras vamos haciendo esta lectura de este poema para poder reflexionar por un lado, pero también para poderla tenerla como una oración que ponemos delante de Dios en este caminar en pos de este Mesías que nos llama a una vida plena y una vida abundante. Y dice así: amarte, Jesús, de eso se trata. Amarte como las olas del mar que aman la costa, que por instantes se alejan, pero siempre regresan.
Amarte a vos, porque cualquier otro amor es espuma, incluso el amor a nuestra propia sangre. Amarte a vos, para que en ese amor construyamos relaciones sanas, sostenidas en el respeto, en la escucha, en la aceptación, en la búsqueda compartida de comunidades de afecto, inclusivas, solidarias, generosas, amplias, capaces de abrazar en la diversidad. Amarte a vos, para que en ese amor la vida no sea apenas mi pequeña vida. Y pasamos a la otra diapositiva. Sí, no sea mi pequeña vida, sino el espacio maravilloso que compartimos con cada persona en sus virtudes y en sus fragilidades, en sus logros y en sus fracasos, en sus dolores y en sus alegrías. Y para que la vida sea también acompañar el cuidado consciente de cada una de las obras de la creación de Dios. Amarte a vos sobre cualquier otro amor, para así aprender a amar de verdad a todos y a todo. Amarte y luego seguirte, con la cruz como símbolo, no de una muerte para llorar o de un fracaso por asumir o de una tortura que sufrir, sino como promesa de vida plena, como anuncio victorioso del amor sobre el odio, como señal de esperanza en realidades nuevas, como estandarte de la justicia de Dios, que supo arrancarle a la muerte su soberbia, amarte y seguirte con la cruz levantada, como denuncia de toda forma de opresión, como desprecio a todas las traiciones, como espejo de todas las hipocresías, como llamado a la humildad en el servicio, como invitación abierta a cada persona sufriente, como oferta de perdón y de nuevas oportunidades, como faro hacia mundos sin muros, sin rejas, sin exclusiones, amarte y seguirte. Amén. Y para cerrar, en este tiempo litúrgico, después ahí le damos la palabra a Roberto, les dejo este cuadro de Caravaggio que se llama El llamado de San Mateo y nos muestra la importancia del llamado que Dios nos hace en cualquier circunstancia de la vida. El llamado a seguirle y el llamado a transformar nuestras vidas y a transformar el mundo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las buenas nuevas de Jesucristo. Muchas gracias. Y ahora, bueno, cerramos la diapositiva. Muchas gracias, Alejandro. Y damos el paso, vamos a dar la palabra a nuestro hermano Roberto Chiacherri, quien nos va a acompañar en este tiempo de reflexión. En este tiempo vamos a estar acompañados por él. Y voy a comentar un poquito su bio. Él es psicoterapeuta clínico de origen peruano, tiene una maestría en divinidad del Seminario Teológico Alianza en Nueva York y una maestría en consejería para la salud mental de la Escuela de Graduados de la Universidad de Nyack en Nueva York. Roberto ejerce como psicoterapeuta y además es el administrador de Peace and Hope International, una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos humanos y cultivar la paz justa a través de la labor de sus organizaciones nacionales, hermanas de paz y esperanza en América Latina. Así que damos gracias por este tiempo con vos, Roberto. Compartimos esta comunidad con vos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor, un gusto que estés acá. Ok, muchas gracias Luis. Saludos a todos y a todas. Gracias por su participación, por su presencia, por su atención en esta noche. Y bueno, y también gracias a los organizadores que han considerado invitarme para compartir con ustedes un poco sobre este tema del conflicto y sobre cómo los que estamos tratando de ayudar en el conflicto de cualquier naturaleza, ¿verdad? Podemos también ser atentos a nuestro propio cuidado a medida que tratamos de cuidar de otros o minimizar el conflicto y cómo ese conflicto afecta a otras personas. Um, bueno, voy a empezar, voy a tratar de compartir mi pantalla y a ver si podemos avanzar la presentación a medida que um, vamos viendo estos slides. No sé si alguien me puede confirmar si los ven. ¿No? ¿No ven? ¿No ven la pantalla? Ok, voy a tratar otra vez. Um, Share. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Ok, muy bien. Gracias. Muy bien.
Bueno, es como, no voy a explicar ni tratar de entrar al tema del conflicto en sí mismo, porque yo sé que ese es el tema básicamente que se ha estado tratando ya a lo largo de estas reuniones del instituto, y ustedes también a nivel personal y por su trabajo ya entienden cómo el conflicto es parte realmente de la vivencia humana, ¿verdad? Basta aprender las noticias y ver un poco de lo que está pasando en el mundo para ver cómo el conflicto se expande, se ahonda y nos afecta directa e indirectamente a todos, ¿no? En nuestras comunidades también, pero también llegando a través de las noticias internacionales a nuestros hogares. Pero ¿cómo eso nos afecta? ¿Cómo como individuos esto nos afecta y nos lleva a muchas veces a sentirnos abrumados, ¿verdad? Abrumados hasta el punto que la gente dice, ya no quiero ni ver televisión o ya no quiero ya acercarme a estas personas, ya no quiero entrar en estas reuniones o en estos grupos porque todo es conflicto y nos abruma, nos quita la paz o simplemente nos hace sentir impotentes frente a la posibilidad de realmente producir un cambio, ¿no? Entonces es muy difícil ah, eh, enfrentar la realidad de conflictos, sobre todo cuando estos conflictos parecen no tener final o no tienen una solución fácil. Pero en medio de toda esa realidad siempre es, ok, qué es lo que, cuál es nuestro rol y qué es lo que podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos? Y esa es la presentación de hoy. En cuanto al conflicto y las experiencias y recursos de los individuos, de nosotros como personas. Yo he tratado de enfocarme en tres áreas que afectan a todos los seres humanos, ¿no? Una tiene que ver con el estrés. Reconocer, entender qué es el estrés, cómo nos afecta y en qué forma también influencia nuestra capacidad para responder de forma efectiva, ¿sí? A las necesidades o a los problemas que se nos enfrentan es fundamental. O sea, el estrés es algo que muchas veces eh, se, o se minimiza o se ignora se trata como si fuese simplemente un asunto de fortaleza o debilidad de la persona, ¿verdad? Pero el estrés es realmente algo que nos afecta no solo mental, pero también físicamente y también socialmente, ¿no? Y vamos al siguiente slide para eso. Dice que el estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es testigo de un crimen, ¿no? De un asesinato, o de un accidente en la calle, en la que uno está andando y de pronto uno es testigo de ese acto de violencia o de ese desastre natural o desastre causado por las personas. Uno cuando enfrenta una situación así, como que se te eleva la presión sanguínea, ¿no? Uno se siente abrumado, uno siente qué puedo hacer, uno se siente con miedo, uno puede sentir muchas cosas que hacen que nos sintamos de pronto como que no tenemos total control sobre la situación. Y entender que el estrés no solamente tiene una dimensión temporal, sino que tiene una dimensión um, eh, que se proyecta al futuro en función de cómo nos afecta y en qué formas eso se repite, es muy importante. Muchas veces una persona puede enfrentar muy bien cierto estrés por cierto, ¿no? cierto tiempo, pero si el mismo estrés se prolonga por un tiempo indeterminado o muy largo, nuestras reservas, nuestra capacidad para enfrentar ese estrés cada vez va a ser menos y menos efectiva, ¿no? Y vamos a empezar a tener lo que se llama un agotamiento mental, físico, emocional, espiritual, en todas las áreas, que poco a poco nos va haciendo más y más vulnerable a que a los efectos de ese estrés no solamente nos afecten de manera, por ejemplo, empiezan a afectar tu sueño, tu capacidad de comunicarte, tu memoria, la capacidad que tenemos de responder efectivamente a nuevos estreses o conflictos o problemas o situaciones, se empieza a reducir. Entonces, tener una visión clara de qué estreses nos afectan
hasta qué punto nosotros podemos manejarlos efectivamente y cuándo ya tenemos que pedir, ¿no? un descanso, ya, no ya tengo que retirarme, no puedo seguir sosteniendo todo ese estrés porque ya veo cómo me va a afectar, me va afectando, va afectando mi sueño, me hace menos paciente. Y cada uno de nosotros sabe, y si no sabe, tiene que hacer el esfuerzo de descubrir en qué forma el estrés afecta tu vida. ¿Sí? ¿No? Hay gente que dice, bueno, yo sé que me afecta el estrés mucho cuando empiezo a ponerme bien impaciente con la gente que trabajo, ¿no? O con mi familia, ¿no? O cuando empiezo a perder el sueño, o cuando se me va el hambre, o cuando como mucho, porque cuando hay gente que cuando estamos muy estresados come mucho, ¿no? Y entonces saber cuáles son tus signos individuales, tus señales de que ya estás alcanzando un nivel de estrés que está afectándote es muy importante porque es cuando tenemos que decir alto, ¿no? Alto, alto, tengo que cambiar algo aquí, o quitar algo, o reducir algo, o mejorar mis estrategias para lidiar con ese estrés. Entonces, el estrés es algo que obviamente es parte de todo conflicto, y el conflicto en sí mismo es una fuente de estrés. Entonces, pero monitorearnos a nosotros mismos y saber de qué forma nos afecta y cuáles son nuestras señales es muy, muy importante. Ahora, el siguiente es el asunto del trauma. Todos nosotros, como seres humanos, que vivimos en un mundo que en muchos casos tiene caos, en comunidades, en familias, en países, y en todo nivel, y en medio de relaciones, es muy importante darnos cuenta que el trauma nos afecta a todos de una manera u otra. ¿Sí? El trauma, entendido a nivel psicológico, por lo menos, como un acontecimiento repentino e inesperado o de efecto acumulado que parece imposible de manejar y que puede perturbar el bienestar de la persona que lo vive y que nos deja afectados. ¿Sí? Hay gente que ha experimentado traumas de niños que los siguen afectando hasta ahora que son adultos, por ejemplo. ¿No? O hay gente que ha experimentado situaciones repetitivas, por ejemplo, abuso familiar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o negligencia familiar o un asunto de abuso uh, en, de autoridades, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno experimenta trauma en su vida, ese trauma ocupa un espacio, ¿sí? Dentro de nuestra vida. Y uno de los efectos del trauma es que puede, sí, dependiendo de su severidad, puede fragmentar a la integridad de una persona, ¿sí? Puede fragmentar tu visión de cómo tú te ves a ti mismo, cómo ves a la sociedad, cómo ves a los otros, cómo ves el sentido de seguridad o de falta de seguridad o de anticipación del futuro, ¿no? Nos fragmenta el trauma, ¿no? Reescribe nuestra posibilidad de ver con seguridad el siguiente paso en nuestras vidas, en cualquiera sea esa dirección. Y entonces entender que el trauma nos puede afectar tanto así es importante porque a medida que enfrentamos una situación de conflicto o tratamos de ayudar a gente que está pasando conflicto, nuestro propio trauma puede ser activado, ¿sí? Y si tú no estás consciente de eso, te puede sorprender, ¿sí? Te puede sorprender y anular tu capacidad de servir en esa situación, por ejemplo. O, por ejemplo, un ejemplo personal, ¿no? Cuando yo estaba creciendo, crecí en un hogar donde había mucho conflicto durante mis años de niño, ¿no? Peleas entre mis padres, violencia física, momentos en los que yo sentía que tenía que esconderme, ¿no? Y uno como niño internaliza eso, y si nadie te ayudó a procesarlo, se convierte en ese trauma que habita dentro de ti, ahora, es parte de ti. Pero si tú nunca lo procesaste, luego eres adulto y enfrentas una situación en que gente está en conflicto, ¿verdad? Y eso te puede causar una ansiedad que parece desproporcionada en función a la situación presente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me siento tan, ¿no? Ansioso? ¿Por qué me siento tan, ¿no? uh, incapaz de enfrentar esta situación o escuchar a estas personas? O me siento como que quiero salir corriendo, ¿verdad? Y es porque el trauma está vivo, ¿sí? Está vivo y si tú nunca has descubierto, identificado, procesado y entrado en un proceso de sanación, de reintegración de ese trauma,
para que ahora sea, porque el trauma va a seguir siendo parte de tu vida. El asunto es cómo ha sido integrado a tu vida, para que puedas decir, ok, el trauma me afectó así, me llevó a experimentar esas cosas, pero al mismo tiempo ya no estoy allí, ya no estoy en ese pasado, ¿verdad? Y esas son las cosas por las cuales identificar trauma en nuestras vidas es tan importante, es porque el trauma es un evento y un efecto que no tiene tiempo, ¿no? Tú puedes haberlo experimentado cuando tenías 5 años y sentirlo igualmente con la misma intensidad cuando tienes 40, si es que no hubo un proceso de integración, si no hubo un proceso de sanación, de sanidad de ese trauma. ¿Sí? Entonces, y va a afectar tus relaciones, va a afectar tu trabajo, va a afectar, ¿no? Cómo te ves a ti mismo, cómo ves al mundo, cómo ves eh, eh, todo lo que te rodea. Entonces, eso es algo muy importante, porque como personas que trabajamos en temas de conflictos, es muy, muy importante identificar en qué forma el trauma te ha afectado a ti a manera personal y también cómo ha afectado a aquellos con los que uno está trabajando, es muy importante. Porque si tú estás esperando que las personas que estás tratando de ministrar, que estás tratando de ayudar, resuelvan su conflicto, ¿no? De una manera ah, que aparentemente parece sencilla, pero no pases porque hay algo más que está pasando en su percepción, en su mente, en sus emociones, y uno tiene que saber qué otras fuerzas emocionales, psicológicas, sociales, interrelacionales están afectando esa dinámica. Okay, vamos al siguiente slide. La resiliencia. Okay. El tema de la resiliencia obviamente no es nuevo, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero creo que es un aspecto fundamental del cuidado personal que debemos tener si es que vamos a poder ser efectivos en contextos de conflicto. ¿Por qué? Porque la resiliencia es ese proceso de adaptación a experiencias difíciles o desafiantes que están, ¿no? En el núcleo de lo que es el conflicto. Ahora, la resiliencia, muchos lo ven como es algo que la persona desarrolla naturalmente, y en algunos casos eso es verdad, pero por otro lado también la resiliencia es como una habilidad que uno puede intencionalmente desarrollar, ¿sí? Pero, y que no es solamente obedece a un aspecto, pero a varios. Por ejemplo, aquí tengo estas dos columnas, creo que lo ilustran, ¿no? La resiliencia puede ser la colección de estas cosas, la capacidad de una persona de tener creencias positivas sobre sí mismo o sobre sí misma, la forma en que esa persona ha aprendido en el transcurso de su vida a manejar el estrés, porque hay más de una forma, ¿verdad? El apoyo social que esta persona ¿no? desarrollado nutrido en su proceso de maduración y de vida, el cuidado personal, las buenas rutinas, el buen entendimiento de tus necesidades personales, etcétera, etcétera. El tema de salud, si uno está en perfecta salud, uno va a poder resistir más estrés que otra persona que está sufriendo mucho de la presión, del corazón y de otras cosas, ¿verdad? En saber cómo el tema de la salud también causa estrés de por sí y nos hace también más susceptibles al nuevo estrés. Por ejemplo, también si una persona tiene metas de vida o un sentido claro de cuál es su propósito de vida, eso le va a ayudar a tener una orientación mental, emocional, psicológica de por qué estoy haciendo esto, para qué, ¿no? Cuál es mi rol, cuál no es mi rol. Otra cosa son las habilidades para resolver problemas. Las habilidades para resolver problemas, en muchos casos, son cosas que aprendemos a medida que, ¿no? andamos en la vida, a medida que estudiamos, a medida que ponemos en práctica alguna de esas cosas en situaciones reales, pero al mismo tiempo a medida que estamos abiertos a aprender nuevas formas. ¿Sí? Siempre hay más de una forma de resolver problemas. Tenía un profesor que nos decía, ¿no? que si tu única herramienta para resolver problemas es un martillo, a todos los problemas los vas a ver con forma de clavo. ¿No? Sí, sí. Y es importante, por eso es que tienes que tener más herramientas, ¿no? Todos tenemos que aprender más y más herramientas. Eh, y adaptabilidad, necesitamos darnos cuenta de que la adaptabilidad no es algo simplemente natural con lo que uno nace, es algo que uno aprende, ¿sí? A medida que uno enfrenta situaciones y se ve a sí mismo como capaz de enfrentarlo, ¿sí? Capaz de cambiar ciertas situaciones dentro de lo que uno puede controlar, por supuesto. En cuanto a estreses que hacen que la resiliencia sea menos
efectiva en la vida de una persona son, por ejemplo, las creencias negativas sobre uno mismo, ¿no? La baja autoestima, tener demasiadas responsabilidades pero pocos recursos, tener expectativas irreales o reales, pero que al mismo tiempo son parciales. De repente están enfrentando muchos problemas sociales, escasez, conflicto intrafamiliar, conflicto, ¿no?, en la comunidad, etcétera, etcétera. Problemas de salud. Alguien que está pasando por muchos problemas de salud va a tener menos capacidad de enfrentar nuevo estrés que una persona que tiene menos problemas de salud, porque la salud en sí misma causa estrés. Y también tiene un costo financiero que causa estrés. ¿No? Y eso tiene que ver con los recursos. Si una persona que tiene poco apoyo social, pocos círculos de apoyo, de respaldo, va a ser más susceptible al estrés. Y también si uno tiene trauma anterior no resuelto, no identificado, no procesado, eso te va a hacer también más vulnerable al nuevo estrés, particularmente el estrés que puede causar ¿no?, verte a ti mismo frente a un conflicto grande. Ah, y también, bueno, sí, hay muy pocas formas que han sido aprendidas por esa persona para manejar el estrés de forma efectiva. El siguiente tiene que ver con el conocimiento de nuestros límites personales, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Qué cosas puedo yo controlar? ¿Qué cosas yo no puedo controlar? ¿Sí? Y algunas de las cosas en nivel de relaciones que uno tiene que aprender es que uno no puede controlar, ¿no?, lo que otros ah, hacen, lo que otros dicen, cómo la otra persona ve tu rol en el trabajo, o en el juego, o en lo social, o cuál es la conducta de otros, o las ideas de otros, o los sentimientos de otros, uno no puede controlar, ¿sí? Pero si uno no tiene una visión clara de que esas cosas no están bajo nuestro control, entrar a una situación de conflicto para tratar de ayudar a resolver va a crear frustración, va a crear resentimiento, va a crear, ¿por qué esta gente no mi consejo? ¿Por qué esta gente no hace lo que yo les digo? No, no puedes controlarlo. No, solo podemos invitar, solo podemos motivar, solo podemos animar y quizás a confrontar, ¿no? Pero no podemos controlarlos, ¿sí? Y es algo muy importante que tenemos que recordar, porque si no nos vamos a sobrecargar con cosas que están más allá de nuestro control. En general se dice que aquello que tú puedes controlar, tú eres responsable, pero lo que tú no puedes controlar, no puedes ser responsable porque no tienes la capacidad de controlarlo, ¿verdad? Entonces, recordar eso es muy importante. Ah, ahora, casi para terminar, pero el cuidado personal básico creo que lo mencioné en cuanto a temas de resiliencia, pero muchas veces nosotros lo sabemos intelectualmente esas cosas, pero las descuidamos a diario, ¿verdad? Este, lo más básico que nos prepara para enfrentar estrés es poder dormir bien, es poder alimentarnos bien, es poder tener una actividad física sana, es poder compartir con otros nuestras cargas y preocupaciones. Esos son los cuatro pilares, ¿no?, del cuidado personal básico. Y claro, cuando le preguntas a alguien, ¿y tú tienes con quién compartir tus cargas? Sí, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Hace 6 meses. Entonces eso no es parte de tu cuidado personal, que está pasando solamente cada 6 meses, ¿no? Tenemos que hacer que sea parte de nuestra rutina, diría yo. Por algunos, depende de la necesidad de cada uno. Algunos necesitan que sea semanal, conversar con alguien, compartir sus cargas. Otros, mensual es suficiente. Cada persona es diferente, ¿verdad? Pero estar conscientes de esto, buscarlo, perseguirlo, hacerlo parte de nuestras prioridades, es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, lo último que quería compartir realmente es lo que se llama 5 principios básicos hacia la sanidad emocional, que creo que nos puede servir a nosotros y a otros. No hay tiempo realmente de desarrollarlo, pero lo dejo como ah, un punto de inicio en cuanto a esto. Uno de los grandes problemas de poder sanar emocionalmente es que se nos hace difícil determinar qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí? Eso tiene mucha correlación con el trauma, ¿sí? Pero determinar cuál es la verdad de una situación, ya sea de conflicto o de trauma personal o de trauma en una relación, es descubrir cuál es la verdad, ¿sí?
de qué pasó. La siguiente es la responsabilidad, tiene que ver con cómo determinar cuál es mi responsabilidad y cuál no es mi responsabilidad. Y tiene que ver también con los círculos, ¿no? De que decía control, que puedo yo controlar, que no. ¿Sí? Determinar quién es responsable de qué, cuál es mía y cuál no es mía. ¿Sí? La siguiente es si podemos llevarnos a nosotros mismos y a las otras personas a un camino de perdón. Hay algo que es que se puede perdonar. ¿Sí? Y perdón no entendido como simplemente olvidar, sino como una capacidad de absorber, asumir responsabilidad, ¿sí? Asumir responsabilidad y también ser capaces de dejar ir. Y luego ver qué se puede aprender de esa situación. Hay algo que puedo aprender o hay algo que tengo que desaprender, ¿sí? Para poder seguir avanzando hacia una recuperación de lo que es la confianza, ¿sí? La confianza en mí mismo, la confianza en el otro, la confianza en la comunidad, la confianza en mi iglesia, la confianza en cualquier ámbito. Pero el conflicto, como el trauma, lo que hace es que destruye confianza, ¿sí? Y parte de nuestro proceso de sanidad siempre es a recuperarla. ¿Cómo, en qué forma realista se puede recuperar esa confianza? Entonces, por ahí les dejo eso hasta ahora y no sé si va a haber algún tiempo habrá tiempo todavía para preguntas. Muchas gracias, Roberto. Eh, sí, antes de pasar al trabajo en grupos, quería invitar a todas y a todos a que puedan compartir sus impresiones de lo que nos acaba de compartir Roberto o sus preguntas o comentarios. Abro este pequeño foro para que podamos compartir. También voy a estar atento a los comentarios escritos, así que si algunos no se animan a hablar, pueden poder escribirlo en el chat. Bueno, tenemos una pregunta de Nina, si podrías por favor elaborar un poco más eh, este tema de la importancia del perdón en la salud mental. Si pudieras Ujú. complementarnos con algunas ideas, Roberto. Sí, claro. El, el, el tema del perdón, particularmente en los círculos cristianos, es complicado porque muchas veces se entiende como, ok, Dios dice que debemos perdonar, ¿no? Entonces Dios perdona, ¿no? Pero a veces el problema es que el perdón nunca puede ser, no es un acto, tiene que ser un acto voluntario, ¿sí? Tiene que ser un acto voluntario, es un acto de esperanza, es un acto de fe, pero que nunca ah, funciona si es un acto forzado. Y a veces también la gente tiene miedo de perdonar porque dice yo voy a perdonar significa que ya estoy diciendo que la otra persona no hizo nada, que no me ofendió, no mató a mi ser amado, no cometió ese crimen, no. Y eso es un error también, ¿no? Porque perdonar no implica a nivel de la sociedad, particularmente, en que ya no hay responsabilidad, ¿no? Perdonar es un acto individual o un acto comunitario en el cual nosotros escogemos como un acto de esperanza, como un acto de honra a Dios y a nuestro prójimo, a dejar de almacenar ira, resentimiento, ¿no? Que causan muchísimo estrés, ¿no? La ira, el resentimiento, el enojo, causan muchísimo estrés y distorsionan nuestra capacidad de ver al otro como ser humano, ¿sí? Y por eso que el perdón es un paso importante en la salud emocional, en la salud social, en la salud comunitaria, ¿no? En el sentido que no, reconocemos que ha habido una falla, que ha habido un daño, y al mismo tiempo que estamos dispuestos a, a reparar, a corregir. Ahora, ¿qué pasa con... eh, pero que, pero que no puede ser forzado. La persona tiene que ser parte de un proceso de sanidad, no simplemente un mandato externo, ¿verdad? Ah, sí, no sé si hay algo más sobre esto, pero... Gracias, Roberto. No sé Ujú. si tenemos más comentarios.
Una Tenemos, pregunta. adelante. Saludos, Juan Carlos Morales desde Costa Rica. Hola. Sobre cómo sobrellevar o cómo tomar el duelo por la pérdida de un ser querido, sea por ahora que casi todos perdimos a alguien por el COVID o por otras circunstancias o por víctimas de los conflictos armados, los que hemos perdido seres queridos. Cómo sobrellevar el duelo en el sentido de que a veces no es solamente me hace falta la persona, sino cómo perdonarme que no hice mucho con esa persona antes que partiera. Ujú. Espero haberme hecho entender. Gracias. Sí, sí. Gracias por el comentario. Me identifico bastante porque mi madre también falleció durante el tiempo de COVID. Ah, Ella fue una de esas, lo que podría ser una víctima indirecta del COVID, ¿no? No murió de COVID, pero murió porque toda la situación de estar aislada, ¿no? Ella era persona mayor, el aislamiento le causó muchísimo estrés y obviamente la atención médica era más difícil durante ese tiempo y falleció, ¿no? De un paro cardíaco en la casa en el 2020. ¿No? Y empatizo con los sentimientos también de no pude ir al velorio, no pude ir al entierro tampoco, ni nada de eso. Y hubo sentimientos así como de culpa, de impotencia, ¿no? Pero yo creo que una cosa que es importante es determinar hasta qué punto nosotros somos realmente responsables. ¿Hubo algo que hubiésemos podido hacer que no hicimos, de verdad? ¿O es que simplemente las circunstancias realmente lo impedían, ¿verdad? Hacer más. Si es que es un asunto real, que hubo cosas que de verdad podíamos hacer, pero escogimos no hacer por motivos X, ahí es cuando el tema del perdón, a veces el perdón es importante, ¿no? O sea, uno reconoce, uno pide perdón a aquellos que creen que ha afectado, pero también uno tiene que aprender a perdonarse a uno mismo, ¿sí? También a uno mismo hay que aprender a perdonarse, porque ¿no? De otra manera siempre uno va a seguir cargando esta carga que nada más la va a aliviar, ¿sí? No somos seres humanos, somos imperfectos, vamos a cometer errores, ah, pero también hay situaciones en las que van más allá de nuestro control, ¿no? Entonces, ahora, a veces algo que ayuda en estos procesos de duelo es, obviamente, es hablar de esto con alguien de confianza y también eh, en el hablar, descubrir hasta qué punto algunas de nuestras culpas son basadas en realidad o no, porque hay muchas culpas que podemos albergar que son culpas falsas y como porque están basadas en cosas que no fueron reales, ¿no? Por ejemplo, la persona que dice, no, yo sí, que un hijo o una hija muere y dicen, si yo solo hubiese hecho esto más, ¿no? No hubiese muerto. Y cuando uno entra al detalle, bueno, fue un accidente de tránsito o de carro y ¿no? ¿Cómo podías tú anticipar que iba a pasar? O sea, no, si no hubiese ido a la casa, al mercado ese día, ella no hubiese muerto. Pero ¿cómo puede uno haber anticipado eso? ¿Sí? Si no hay de verdad un control real sobre la situación, no imaginario, pero real, uno tiene que aprender a aceptar que efectivamente no había nada que uno pudiese hacer. Lo que pasa es que cuando uno tiene una pérdida muy significativa, parte de la mente humana, parte de la actitud humana es tratar de entenderla, ¿sí? Entender la racionalidad de esa pérdida. Y hay momentos en que no hay una verdadera razón que la justifique, pasó. ¿Sí? Y uno Roberto, tiene, sí, adelante. perdóname, han aparecido varias Ajá. preguntas y como contamos con poco tiempo, yo quería darle la palabra a Elvia. Creo, Elvia habías estado levantando la mano y después de Elvia iba a leer un par de Sí, preguntas más. Adelante, Elvia. bueno, a mí me gustaría saber cómo hacer para que, digamos, el esposo reconozca que la esposa tiene derechos en la casa, que para que el esposo aprenda no a decir mi casa, sino nuestra casa, Ujú, después de 25 y punta de años de estar viviendo juntos. ujú, claro. Bueno, ese es un tema muy difícil. Y uno de los
am, am, de las áreas de trabajo en la práctica de la consejería más difícil es la consejería matrimonial, ¿no? Y una de las cosas que lo hace lo más difícil es que, a menos que las dos personas que vienen a la consejería matrimonial están dispuestas a aceptar que hay algo que cambiar en la relación para que sea mejor, no, la consejería matrimonial no funciona, ¿sí? Tiene que haber una aceptación de que hay algo que está mal y que yo puedo, con mi contribución, con mi cambio, hacerlo mejor, ¿sí? Obviamente, en este caso que usted menciona, el esposo, pues, quizá tiene ciertos valores muy personales, muy patriarcales de repente, o, o egoístas, que le impiden decir, no, este es nuestro, por un asunto de control, por un asunto ¿no? de valores, por un asunto de distorsión de roles. Entonces es muy difícil querer cambiar a la persona. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, ¿sí? La cosa es, la esposa puede continuar aceptando a su esposo como es, a pesar de eso, y habrá alguna otra forma en que se le puede ayudar al esposo y a la esposa a llevarse mejor, a pesar de que eso todavía sea un obstáculo, ¿no? En cuestiones matrimoniales hay tres realidades. Una, las cosas que siguen como están. La segunda, hay un reconocimiento y una voluntad para cambiar las cosas, ¿ya? Y la tercera, si no hay eso, es la realidad de que tienen que separarse, ¿sí? O siguen como están y las aceptan, o hay una voluntad de cambio y trabajan para cambiarla, o aceptan que no hay nada que se pueda hacer y no hay voluntad, ni deseo de aceptar, lo único es separarse, ¿sí? Ahora, obviamente es más complicado en la vida real ejecutar estas tres opciones, pero generalmente va por allí. Roberto, tenemos una pregunta más de Olga. Dice, gracias por el tema. Salud mental y sanidad interior entiendo que se relacionan. Hay ocasiones donde tenemos la oportunidad de ministrar otras personas en esta área. ¿Qué no se debe hacer en la atención a un caso por atender? Me refiero en relación a traumas, sentimientos de culpabilidad y estrés acumulado. En estos casos, ¿qué no se debe hacer? Bueno, lo peor que puede hacer uno es decirle simplemente, supéralo. Es simplificar, invalidar la realidad de la experiencia de la persona, es lo peor que uno puede hacer. Minimizar los sentimientos de la persona es también mal. Decir que la persona ya lo va a superar es también, porque uno no sabe, cada persona es diferente, ¿sí? Lo mejor que uno puede hacer es validar la, la, la experiencia, validar las emociones, acompañar en el proceso, ¿sí? Y si la persona necesita más recursos que simplemente un oído que le permita, ¿no? Contar su trauma, contar su problema y obtener algún alivio por medio de eso y alguna sanidad, ¿no? Recomendarle ayuda profesional, ¿no? Si eso no es suficiente, porque hay gente que tiene traumas que no importa cuánto hablen, no es suficiente. Yo una vez trabajé con una señora que fue víctima de mucha crueldad por su padre y, y la hipervigilancia, la sensibilidad am, a cualquier cosa que cause estrés, la sensibilidad a cualquier ruido alto, eran así terribles, ¿no? Nadie podía estar con esa persona, por eso. Lo que más necesitaba esa persona es aceptación, sí, de su situación, primero, ¿no? Que uno valide su situación, que uno valide su historia, ¿sí? Y que uno tome sus sentimientos hacia esa experiencia y con seriedad. Porque he escuchado a personas que dicen, no, ya es tiempo ya es tiempo ya que te olvides de eso, ya, ¿no? Como si eso solucione el problema. Eso no va a solucionar tu problema. Si es un trauma serio, eso no soluciona el problema. Tiene que haber un proceso de sanidad, un proceso de integración, ¿no? No sé si Ujú. es suficiente o no.
Hay una pregunta adicional, antes de, bueno, hay varias, pero voy a priorizar una antes de pasar a los grupos. Luis pregunta, ¿cómo se trabaja a nivel comunitario el tema de los círculos referidos al control? Ok, ¿cómo? Luis, no sé si quieres complementar. Sí, específicamente más allá de un espacio de clínica, por así decirlo, cómo se puede Ujú, trabajar a nivel colectivo comunitario, por ejemplo, en comunidades de fe, en ujú, dinámicas de ese tipo, porque bueno, justo estamos teniendo algunos casos en nuestras comunidades acá en Argentina ajá. y me llamaba la atención, me parecía muy válido para trabajarlo a nivel comunitario y social, y ser Claro, adaptable. creo que la gran diferencia depende de lo individual a lo comunitario en ese aspecto, es identificar el tipo de organización de la comunidad. Porque hay comunidades que son muy horizontales, ¿sí? Donde el diálogo es bienvenido, ¿verdad? Donde hay una apertura, pero hay otras que son muy verticales, son de, no, lo que dice lo que está arriba es, ¿no? Y justo estaba con una persona que se había ido de su iglesia porque, ¿no? El pastor había estado seduciendo muchas mujeres en la iglesia y lo habían sacado, pero el consistorio, en vez de hacerlo de un proceso transparente, ¿no? Dicen, no, no, nadie, ya todos ya dijimos, eso es lo que pasó, ya resolvimos, ya no pregunten, ¿no? Entonces, y mucha gente dice, ¿qué? Eso no, no, ¿qué cosa? No sienten que no puedo preguntar, en mi iglesia tengo que estar así, no puedo hacer preguntas porque se molestan conmigo, ya me voy. Y mucha gente escogió eso, ¿no? A otra iglesia. Entonces, mucho depende de cuál es el tipo de, ¿no? Cómo la autoridad es manejada en el tema de la congregación. Eso sería depender lo primero, ¿no? Y si no hay apertura, es como casi, ahí es casi como el matrimonio, ¿no? Si hay una aceptación de esa situación y tú crees, bueno, es lo que es, bueno, si crees que tú puedes convivir en esa comunidad, en esa forma, Dios te bendiga, ¿no? Pero si dices no, yo quiero que haya una identificación, yo quiero que haya un diálogo y que haya un trabajo y hay voluntad y las partes vienen, bien, ¿no? Pero si no, bueno, ¿no? Puedes votar con tus pies, ¿no? Te quedas o no, pero debes tener esa libertad. Gracias, Roberto. Ujú. Bien, creo que vamos a, si nos alcanza el tiempo, podemos dar pase a más preguntas después en la plenaria, pero lo que vamos a hacer ahora es pasar a nuestro tiempo de compartir en grupos. La idea es, como esta es nuestra última sesión, poder conversar sobre lo aprendido a lo largo de estas 6 sesiones. Así que eh, vamos a pasar entonces a la división en grupos, atentos a la ventanita. eh, y ahí vamos. Nos vemos en un rato. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos volviendo. Espero que hayan tenido tiempo suficiente para conversar, tener un buen diálogo. Muy bien. Sí, fue muy buen diálogo, muy buena la experiencia, maravilloso todo este tiempo y Excelente. muchísimas gracias a ti por esa paciencia, por esa labor. Y me gustaría preguntar si mandan algunas pautas para lo del escrito de las 3 páginas para el final. Definitivamente sí. Gracias, gracias, Selvia. Definitivamente sí. Voy a estarles mandando un correo bastante detallado. Eh, Voy a también darles algunas pautas al final, pero ¿qué les parece si abrimos el espacio para que algunos de ustedes puedan compartirnos cuáles han sido los aprendizajes que más les han tocado, que eh, les han resultado más valiosos a lo largo de todo el instituto, a lo largo de estas 6 sesiones? Vi que alguien levantó la mano, pero la bajó. No sé si se anima. Bien, mientras se anima, en todo caso, tenemos el foro abierto para las intervenciones, para que puedan compartir lo que han charlado en los grupos. ¿Alguien se anima?
Estamos poniéndolo en el chat, que cada mes avise quién es su reportera o reportero. Genial. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Voy a compartir un poco de lo que dialogamos en nuestro grupo. Estuvo muy amena la plática, interesante. Nos encontramos ahí de repente y empezamos a platicar acerca de las diferentes sesiones que hemos tenido y de los espacios de los cuales hemos compartido, lo enriquecedor que es, porque venimos de diferentes contextos, diferentes espacios donde servimos o trabajamos, pero que a través de este instituto hemos podido encontrar elementos comunes que nos han ayudado a caminar, a fortalecernos o a tener nuevos aprendizajes. Dentro de lo que platicamos y tomé algunas notas acá, de lo que el grupo menciona, es valorar mucho el tema de la escucha activa, el valorar a las personas, dedicarse a no solo imponer ideas o conceptos, sino más bien generar valor a las personas a través de escucharlas activamente, de poder generar tiempo de calidad para poder establecer buenas relaciones. Otro elemento fue que también parte del equipo o del grupo encuentra desafíos a nivel general de cómo este tipo de espacios o temas o conceptos abordarlos ya en la práctica, hacerlos un poco más sistemáticos en la práctica desde las organizaciones o desde los espacios donde cada uno está sirviendo. Puede ser que para mí sea sencillo, pero la realidad de otro compañero o compañera va a ser diferente por el rubro, por el área, por el campo donde se maneja o la disciplina académica donde esté. Sin embargo, el desafío es cómo contextualizarlo y también cómo agregar elementos de fe a cada uno de estos espacios o conceptos. También otro elemento de esta última charla fue que discutimos y hablamos acerca del trauma y cómo también los contextos sociopolíticos en los que vivimos generan traumas, tanto para los que somos de alguna forma facilitadores o trabajadores sociales, pero también en las comunidades con las que estamos, que también ellos mismos son objeto de muchos traumas, de la situación, de la realidad que viven. Y eso también nos interpela para poder entender de qué forma apoyar. Y es ahí donde también nuevamente surge el tema del saber escuchar, el saber dedicar tiempo a las personas, de entender y ver a los otros como sujetos también del proceso y de desarrollo. Y finalmente, también hablamos acerca del elemento del perdón, que es clave dentro de esto. Y vimos que, y nuevamente reforzamos de que el elemento del perdón justamente debe ser algo voluntario, no debe ser algo impositivo, no debe ser algo que lo vayamos a provocar intencionalmente, sino que debe ser algo voluntario de los colectivos, del individuo, la persona, incluso de nosotros mismos que podemos estar sirviendo o interviniendo en X proceso comunitario o nuestras congregaciones, etcétera. Solamente. Gracias. Gracias a ti, Gerson. Y vamos a seguir con Yomaida por la mesa uno y después con Paulina. Yomaida, te escuchamos. Bueno, este tiempo ha sido de grandes aprendizajes, sobre todo por las temáticas del perdón, y a la vez pensar, bueno, en el país en el que estamos, una buena cantidad del grupo somos colombianos, colombianas, en medio de un conflicto armado muy largo y con grandes retos para la iglesia como sociedad también, pero a la vez también tuvimos la oportunidad de poder hablar desde nuestras propias experiencias de vida, de la familia también y del recorrido que hemos tenido, pero también los retos que tenemos en el presente colombiano y las labores que realizamos, digamos, también desde nuestros trabajos en las comunidades eclesiales en las que estamos, pero también en el mundo laboral en que, digamos, en general nos desempeñamos.
Creo que de los temas más significativos, el tema del perdón, muy importante, y a la vez también, digamos, el poder tener la oportunidad de compartir, yo diría desde el corazón, como la experiencia con cada uno de los temas que se estuvieron abordando. Y pues definitivamente nos queda como un gran reto cómo vivir todo esto en lo cotidiano, cómo vivir toda la propuesta que se nos hace de la transformación de conflictos desde la vida cotidiana. Y en mi caso, digamos que tengo grandes retos en mi familia, porque, digamos, uno se ve interpelado siempre con los más cercanos y a veces uno tiene muy buena experiencia de para afuera, pero en los círculos más pequeños, ¿cierto? Esos que nos conocen tal y como somos, a veces allí, como dice el dicho colombiano, a veces pelamos el cobre y tal vez no atinamos tanto. Creo que en nuestras comunidades eclesiales también hay grandes retos de transformación de conflictos, porque finalmente, bueno, somos todos pecadores en formación y en camino, y en ese sentido estamos siempre retados unos a otros. Quiero mencionar que algo que quiero enlazar con toda la vivencia que hemos tenido es también este hecho de cómo el perdón vivido desde Jesús con Pedro cuando se le apareció luego allá cuando ya Pedro estaba en la barca con los demás discípulos pescando y el Señor le dice que a la derecha eche la red, y cuando ya están en la playa, pues bueno, Jesús no le pregunta a él que por qué lo traicionó, ¿cierto? Tal vez esa sería la reacción de uno, cuestionar por qué me abandonaste en cierto momento, sino que le evoca la memoria. Y creo que este es un tema importante en los temas de transformación de conflictos. Esas preguntas, esas tres preguntas de si me amas, si me quieres, son importantes también como modelo para la transformación de un conflicto. Y es evocar la memoria, pero no la memoria solamente del recuerdo en sí mismo, sino la memoria de los sentimientos y de las emociones, y poder sacar esto que nos une, y lo que nos une es el amor. Y me parece que ese es definitivamente el centro de lo que implica la restauración, el perdón. Entonces, bueno, dejo hasta ahí solamente. Gracias. Gracias, Yomaida. Paulina, adelante. Muchas gracias. Bueno, realmente les decía en nuestro grupo, mencionaban nuestros compañeros y compañeras que ha sido enriquecedor. Cada sesión ha nutrido un poco más acerca del trabajo que hacemos y específicamente algo que nos ha impactado, el perdón, cómo influye en la salud mental de todos nosotros los que participamos con personas o comunidades de alta vulnerabilidad. Y también entendiendo en ese hilo delgado donde no podemos hacerlo de forma mágica, el perdón, ¿no? Que yo olvido y ya no pasó nada, ya perdoné, ya estoy en victoria, pero hay que esperar y entender los procesos de las sobrevivientes, de las víctimas y las personas que están padeciendo estas circunstancias difíciles, duras, en las que se vulneran sus derechos. A veces les decía, mencionando que el equipo, también necesitamos una red de apoyo, ¿no? El equipo también necesita sentirse escuchado. Olguita nos hablaba de la escucha activa, del entender la situación del otro, del ponernos también en los zapatos del otro, ¿no? Sin obligar a alguien a que tiene que perdonar ahora, pero sí tiene que dejarse sentir, visibilizar su dolor y aceptarlo. Y eso a veces requieren procesos, no es de la noche a la mañana, como mencionábamos, ¿no? Ha sido muy enriquecedor cada aporte de nuestros compañeros y compañeras, hablando de todo lo que contribuye a nuestro equilibrio emocional, a esta salud mental que anhelamos y que necesitamos, tanto como equipo, asimismo, para transmitir lo que
recibimos ahora con este gran tema de resolución de conflictos o transformación para que nuestras vidas mismos sean la luz y reciban esa luz y reciban esa paz también, ¿no? Entendiendo que somos seres humanos con necesidades también de expresión y de validación en nuestras emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y vamos a cerrar con René. Adelante, René, te escuchamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar a ustedes las gracias por todo ese empeño, la dedicación que han tenido en todo este tiempo, por todas las lecciones que han sido de mucha utilidad. En el grupo de nosotros, pues estuvimos haciendo varias consideraciones sobre cómo el tema del estrés y el trauma que nos trajo hoy Roberto es un tema que subyace a las situaciones conflictivas, pero sobre todo aquellas que involucran un componente emocional, bien sea en las familias, en las relaciones de amigos o incluso en las relaciones que se dan entre los hermanos en las iglesias. Y cómo a veces, hablando de nuestra experiencia en las iglesias, bien como pastores o bien como consejeros en temas de pareja, el, se pone por parte de las personas que han estado involucradas en este tipo de situaciones conflictivas una expectativa muy grande en las personas que están al frente de brindar esa consejería. Incluso se espera en algunos casos que el mismo pastor y las personas sean una especie de psicólogos que les den un tratamiento, una terapia para resolver este tipo de asuntos. Entonces, en el grupo mirábamos cómo, por mucho que se quiera y se desee brindar ese apoyo, ese respaldo para superar estas situaciones conflictivas, no podemos llegar a hacer lo que en realidad no estamos capacitados para hacer y que toca definitivamente derivarlo a las personas expertas y con los conocimientos, lo que no significa que no se pueda brindar un respaldo a través de una escucha, a través de brindar un espacio de orar juntos por los demás y de poder a través de lo que aquí se ha abordado en cuanto a las claves del manejo del conflicto, de poder brindar ese apoyo a las personas que lo requieren en un momento determinado. Ese fue básicamente el enfoque que le dimos y muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, René. Perdona, me había olvidado de Jessica. Jessica, para que hable también por la mesa 4. Te escuchamos. Gracias, Alejandro. Bueno, sí, desde la Mesa de Enfoque Teológico para la Paz Justa, creo que también muy en la línea de lo que ya han mencionado varios de nuestros hermanos y hermanas, reconocemos la riqueza que representó el haber estado en cada sesión, la riqueza de cada módulo y también como digamos, la hilación que había entre una temática y la otra, que nos pareció realmente interesante. Nos llamaba mucho la atención la forma en que se desarrolló el curso, porque sentíamos que partía muy desde de pronto como teorización, contextualización frente a esas, digamos, como grandes categorías iniciales, entender un poco más qué es esto del conflicto, qué es esto de la paz, para luego llegar a esta parte que pues siento que a todos y a todas nos interpela demasiado y es la implicación. Entonces justamente hablábamos hoy con este tema que nos compartió Roberto, cómo nos reta y nos desafía muchísimo a pensarnos en esas estrategias que serán necesarias que diseñemos también para acompañar a otros y a otras, para seguir visibilizando la importancia de la salud mental eh, en nuestras comunidades de fe. Y aquí también resaltar algo que me pareció muy valioso, lo hablábamos, y es como lamentablemente sucede que hay discursos también muy desde las iglesias, y aquí no es por nombrar
X o Y denominación, no se trata de eso porque sería justamente también como caer en ese juego de reconocer aquí quién tiene más parte que el otro, y creo que todos de alguna u otra manera pues tenemos también responsabilidad en esto, y es que justamente a quienes se les exige el perdón es a los que han sido directamente victimizados y agraviados. Entonces, lo que sucede allí es pues otra forma de revictimización finalmente, y cómo nosotros desde empezar a reconocer esas formas también en que se reproducen estas, digamos, maneras asimétricas también de poder empezar a cuestionar, pero digamos que ese cuestionamiento tiene que ir acompañado de algo, y es cómo vamos a caminar con el otro y la otra para que pueda empezar a sanar inclusive esos traumas que a veces también desde los discursos religiosos nos dicen es que debemos perdonar. Y les mencionaba también que pareciera que es como un perdón amnésico, ¿no? Un perdón que implica olvidarse de todo, y no es de esa manera. Yo creo que tiene que partir de un perdón totalmente atravesado por un proceso restaurativo. Entonces, ahí pues la importancia justamente, y con esto como que cerramos nuestro espacio, de reconocer que este instituto lo que permite es precisamente preguntarnos cómo desde la acción colectiva no violenta se promueve la transformación y la paz justa. Y bueno, eso es lo que puedo pues como nombrar así a grandes rasgos de lo que pudimos hablar. Fue un diálogo muy, muy bello porque también todos y todas desde nuestra experiencia, desde las maneras en que acompañamos en nuestras realidades, pero también en nuestro contexto eclesial o inclusive profesional, pues también nos sentimos interpeladas por lo que hemos recibido en este instituto, y pues la mayor pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Jessica. Y ahora, bueno, nos ha vencido el tiempo, pero por eso mismo quiero darle la palabra a César para que nos acompañe en este cierre del instituto. Adelante, César. Gracias, Alejandro. Antes de terminarnos, antes de cerrarnos, me gustaría agradecer a todas y cada una de las personas que participaron de este instituto. Gracias por su presencia, su dedicación, su participación en cada sesión. Agradecemos a Roberto por la conducción de esta sesión. Gracias, Roberto. Y agradecemos a Nina Balmaceda por la conducción de las otras 5 sesiones que tuvimos de este instituto hasta ahora. A Luis también siempre por la introducción litúrgica, y a Alejandro por la conducción, la mediación de cada una de las sesiones. Me gustaría entonces cerrar este instituto. César, perdón, disculpa, también está nuestra hermana Blanches, José Vinces, todos los Giovanni, todos los hermanos que participaron con las ilustraciones prácticas. Perfecto, gracias por este recuerdo. Sí, agradecemos a cada una de las personas que también participaron de una sesión individualmente, y les agradecemos por el aporte y por la contribución a este grupo. Entiendo que ven mi pantalla con la diapositiva del cierre del cuarto instituto, ¿está bien? Vamos a sencillamente leer algunas cosas. Yo voy a leer algunas partes, y en cierto momento, en un minutito, voy a pedir que todos abran sus micrófonos, y ahí podemos leer y comprometernos con algunas cosas de manera conjunta. Entonces estamos en un momento de una oración y compromiso comunitario después de estarnos expuestos y expuestas a estas ideas y principios de transformación de conflictos. Queremos orar. Oramos, Señor Jesús. Haznos instrumentos de tu paz justa y signos de tu unidad en el mundo, para que podamos actuar, reflexionar, discernir y transformar conflictos como tú. Que nuestras heridas y las heridas de este mundo se conviertan en señales de la nueva creación, portadoras de semillas de nueva vida. Como quienes somos renovadas y renovados por tu amor, confesamos nuestras heridas y nuestra esperanza de curación. Juntas y juntos, a una sola voz, abrimos nuestros micrófonos ahora
para proclamar nuestro compromiso con el trabajo profético de la transformación de conflictos. Abran sus micrófonos y acompáñenme en esta lectura. Donde hay ceguera, invocamos el don de la visión. Donde hay falta de diálogo, invocamos la práctica de la escucha activa. Donde hay desesperación, invocamos el don de la alegría. Donde haya aislamiento, invocamos el don de la comunidad. Donde haya miedo y con violencia de cualquier tipo, invocamos el don de la paz justa. Celebramos, Señor, la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestro medio. Libéranos, Señor, para que seamos plenamente humanas y humanos y que en tu nombre participemos de la obra de transformación de conflictos en las Américas. Y juntas y juntos, a una sola voz, con los micrófonos abiertos, respondemos. Nos aquí, Señor, guíanos. Muy bien, gracias una vez más a todos y a todas. Esperamos que Dios nos bendiga en este ministerio profético de la transformación de los conflictos y que así podamos trabajar por la paz justa, la transformación y la reconciliación en las Américas. Dios nos bendiga a todos y a todas. Un abrazo. Estamos cerrando este tiempo. Quizás tenemos un momento ahí solamente para decir chao. Un aló y abrir los micrófonos y hacer un poco de bulla en este cierre. Dale, Alejandro. Tomarnos una foto grupal. Queremos tomarnos una foto grupal. Entonces les invitamos a prender las cámaras y tomar la foto. Ya después se las mandamos, ¿eh? Bien, a la cuenta de 3. Necesito tomar 3 fotos para que todo salga. Entonces a la cuenta de 3 va. 1, 2, 3. Perdón, que esta cámara demora un poco. Ahí va, el segundo grupo. 1, 2, 3. Con cabeza, por favor. Lo más. No. Tengo que repetir la foto. Eran 2. Ay, no, puede ser. 1, ahora sí. 1, 2, 3. Ahí va. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas amigas y amigos. Gracias. Gracias a todos. Y a Cristo, Dios les bendiga. Saludos. Para compartir sobre oportunidades de estudio. No se vayan a olvidar, el otro martes, misma hora, vamos a estar con la Universidad UTEL, el Seminario Teológico Wesleyano de Washington, D.C., SETI Continental, el Instituto Paz y Esperanza, la Universidad Duke. Vamos a estar compartiendo sobre oportunidades de estudio. Quizás algunos de ustedes no tengan interés, pero conocen personas que puedan tener interés en conocer sobre estas opciones. Va a haber opciones completamente en línea, opciones híbridas y opciones residenciales, tanto de pregrado como de posgrado. Así que va a estar muy linda la sesión. Les invitamos a todas y a todos a acompañarnos. Y con la gracia del Señor, nos vemos conforme a su gracia y su provisión. Esperamos poder encontrarnos con muchos de ustedes en Buenos Aires del 30 de julio al 2 de agosto. Estemos orando, que Dios provea todo lo necesario, pero tenemos muchas ganas de llegar hasta Buenos Aires y abrazarnos. Así que con eso y la bendición que nos ha dado César y con muchísima gratitud a todos y todas que han participado, sobre todo por sus preguntas, sus comentarios, sus críticas constructivas, siempre bienvenidas también. Mucho amor desde los distintos puntos de las Américas. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias.